Bueno, para mí un privilegio estar aquí, contento, emocionado de estar aquí con ustedes, viendo a la familia. Sabemos que nuestro Padre Espiritual no está aquí, Él está en una asignación, pero ante todo quiero honrar la vida de Él, la vida de mi madre, porque Él saca cosas que hay dentro de nosotros que nosotros ni las podemos ver. Es utilizado por Dios. Sé que muchos de ustedes están experimentando eso y bendigo a su familia, lo bendigo a Él y honro la vida de ellos. Dice la palabra que se tiene que dar honra a la persona, ¿no? No sé cuánto más honrar la vida de nuestro padre y de nuestra madre. Tengo como título en la enseñanza del día de hoy: escuchando y accionando. Escuchando y accionando. Dice un filósofo: pienso, luego existo. En la calle te dicen: piensa antes de actuar. Pero aquí es escuchando y después accionando. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Puede una ofensa o molestia no dejar que escuches a Dios y sacarte la voluntad de Dios? Hago esa pregunta. Vuelvo a hacerla. ¿Puede una ofensa o molestia no dejar que escuches a Dios y sacarte la voluntad de Dios? Bueno, mi respuesta sería sí. Una ofensa puede convertirse en un obstáculo que nos impida escuchar la voz de Dios y desviarnos de su voluntad. Vamos a ver en Lucas 7:23 el consejo que nos da el Padre ante las ofensas. Gracias, Señor. Dice así: bienaventurado. La palabra bienaventurado quiere decir bendito, dichoso, bendecido. Es aquel que no haya tropiezo en mí. Tropiezo es el sustantivo de la palabra ofensa. También pueden poner molestia. ¿Ok? Se pueden poner esa palabra, la cual usted entienda mejor, usted la dé ahí. O sea, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Una ofensa, una acción, palabra o actitud que lastima, hiere a alguien. Puede afectar el orgullo, los valores, los sentimientos de una persona. En otras palabras, tu ego es afectado, tu yo interno. Lo que no te gusta que te hagan, te lo hicieron. Y tú crees que tienes motivo de molestarte, de enfadarte, de decir cuantas cosas tú crees que tú debes decirle a la persona simplemente porque tú o no te atendieron de la manera que tú esperabas o no hicieron lo que tú pensabas que tenían que hacer por ti. Eso habla ahí de egoísmo. Esto es algo que sucede con frecuencia en la iglesia y en la vida espiritual en general. Cuando una enseñanza o exhortación toca un área de nuestra vida que no está en orden, es fácil sentirse ofendido o molesto. Pensar que el mensaje fue dirigido personalmente o incluso alejarse de la congregación, afectando nuestro destino. ¿Han visto eso? Pero en realidad muchas veces Dios usa al pastor o la predicación para corregirnos o llamarnos a ordenar algo. Usa al pastor porque ya te lo ha estado diciendo a ti y tú has estado ignorando. Entonces cuando el pastor habla es porque Dios quiere que tú prestes atención y que escuches, ya que mediante la comunión que tú tienes con Él, la relación que tú tienes con Él, de repente no estás entendiendo lo que Él te está diciendo. Entonces por medio del pastor, el pastor lo dice. No es que el pastor ha preparado algo especialmente para ti, simplemente que Dios quiere y está demostrando el amor que Él tiene hacia ti, diciéndote que cambies lo que estás haciendo. ¿Cuántos dicen amén en eso? Veamos qué dice la palabra de Dios en Hebreos 12:6. Porque el Señor, el que ama, disciplina. Ahí está. Disciplina es que corrige. ¿Ok? Ustedes aman a su hijo, ustedes lo corrigen.
A veces de vez en cuando te le dan su correazo. Por ese correazo no es un correazo lleno de odio, sino de amor. Porque el Señor es el que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, el Señor no nos azota con cosas malas. El azote del Señor lo estamos recibiendo ahorita mismo, por medio de la palabra. Que usted no haya escuchado antes la advertencia del Señor y usted pasó por un accidente, no diga que el Señor fue el que hizo que usted tuviera ese accidente para usted poder escuchar. Simplemente que el Señor utiliza cualquier momento para que usted pueda escucharlo. Y como usted está vulnerable ante esa situación, el Señor está ahí presente siempre. Pero Él no utiliza el mal para traerte para el bien, porque en Él no hay mal. Lo repito, en nuestro Padre no hay mal. También en 2 Timoteo 3:16 podemos ver que el Señor utiliza la palabra para ayudarnos, la cual dice: toda la escritura es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ahí está, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Hemos venido aquí a ser instruidos. Así como somos instruidos en las clases, en la escuela, en las universidades o en un curso que tomamos, la iglesia es para instruirnos, para enseñarnos cómo se vive en la tierra siendo hijo de Dios. Cuando alguien se ofende y se bloquea, está permitiendo que el orgullo o la incomodidad cierren su oído espiritual. Esa ofensa se convierte en una barrera para seguir recibiendo la palabra y evita que sigas creciendo. En lugar de preguntarse por qué el pastor habló de esto, sería más provechoso que preguntáramos qué me está queriendo decir Dios a través de esto. El enemigo muchas veces usa la ofensa para desconectarnos del propósito de Dios. O no muchas veces, siempre la utiliza con ese propósito. Y alejarnos de la comunidad de la fe. Pero si uno recibe la corrección con humildad, puede ser el inicio de una transformación profunda y de bendición en nuestras vidas. Existen dos reacciones principales en los hijos de Dios: el inmaduro y el maduro. El hijo de Dios maduro dice: wow, lo mismo que me dio en oración me lo está confirmando aquí, ahora me toca accionar. Esta persona reconoce que Dios le habla y busca obedecer. El creyente inmaduro, en cambio, reacciona pensando que el pastor prepara mensajes específicamente para él, y si esto sucede varias veces, termina diciendo: ese pastor la tiene conmigo, no voy a ir más a la iglesia. Lamentablemente, esta es la reacción más común en la comunidad de Dios. Por eso que al llegar a la iglesia es vital asociarse y tener relaciones interpersonales con hermanos maduros. Ellos pueden escucharte y ayudarte a interpretar correctamente lo que Dios quiere decir y aconsejarte, evitando decisiones impulsivas o inmaduras. No debemos ser islas, somos una familia en Cristo. Y como en toda familia, los hermanos más experimentados ayudan a los más jóvenes. De esta manera se puede entender mejor lo que el pastor quiso decir y crecer en la fe juntos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero usted puede decir: hermano Anoli, usted creo que está exagerando, una ofensa, una molestia, ¿crea todo eso? Bueno, vamos a ver el verdadero significado de la palabra ofensa. Ustedes saben que el Evangelio, el Nuevo Testamento fue hecho en griego. Vamos a ver. Ofensa es la palabra 46:24 y 46:25 en el ok, la ofensa sí es la 46:24 y la 46:25 en el Strong, diccionario Strong. Y la palabra es escandalón o escandalón. Quiere decir
causa de tropiezo o motivo de tropiezo, escándalo. También dice rama para trampa, ocasión de tropiezo, caer, caída. Y también utilizan otra palabra que se llama escandalizó o escandalizo, que quiere decir entrampar, hacer tropezar, incitar a pecar, desagrado, escandalizar, hacer caer, ofender, poner tropiezo. Cualquiera de esas palabras usted la puede poner en el versículo que hemos hablado y usted va a ver con qué intención viene la ofensa. Para sacarte del camino de Dios, para hacerte tropezar, para que tenga una caída. La ofensa es una trampa, una carnada que te saca de la línea con Dios, te saca de tu verdadera identidad, te quita tu paz. A veces nos preguntamos por qué ciertas cosas no están sucediendo en nuestra vida, y una de las razones puede ser porque estamos ofendidos. Por favor. Puede ser porque estamos ofendidos. Satanás utiliza la ofensa. Gracias. El pastor no está, pero dejó el manto. Aleluya. Satanás utiliza la ofensa con toda intención de sacarte de tu destino. Él lo intentó con Jesús. Si lo intentó con Jesús, ¿qué ustedes creen que va a pasar con nosotros? En el camino al Gólgota lo intentó con Jesús y aún sobre la cruz. Pero el Padre que estaba en Jesús lo sostenía y él pudo triunfar. Ese mismo Padre que estaba en Jesús o que estaba en Jesús, ahora ¿en quién está? En nosotros. ¿En quién está? En nosotros. Así que también podemos triunfar en cualquier ofensa. Ahora entiendo por qué aquellas palabras del Padre, o aquellas palabras de Jesús diciéndole al Padre, perdona a los padres porque ellos no saben lo que hacen. Ellos no sabían quién lo estaban utilizando a ellos. Veamos la reacción de Jesús ante las ofensas. Y aquí nadie va a llegar a pasar por todas las ofensas que Jesús pasó. Ni la mitad, ni una cuarta parte vamos a poner. Van a llegar a pasar. En Isaías 53:5 nos habla de cómo Jesús fue maltratado. Dice, angustiado él y afligido. No abrió su boca. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ok. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, mejor dicho, enmudeció. Y otra vez nos lo dicen como para ponerle el sello. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y no abrió su boca otra vez. La Biblia nos relata por todo lo que Jesús tuvo que pasar para poder que nosotros que estamos aquí fuésemos salvos. Hubo un precio. Maltratado físicamente, maltratado verbalmente, pero ¿qué dice la Biblia? Que nunca abrió su boca. Esto es algo que nos va a suceder a todos. Todos vamos a ser ofendidos en algún momento. Y si no han sido ofendidos todavía, prepárense que viene. Pero debemos aprender a cómo reaccionar con la unción del silencio. A muchos nos convendría quedarnos callados y dejar de defendernos. A veces el silencio habla más que 1000 palabras. Imagínense por un momento que Jesús se hubiese ofendido, se hubiese molestado por todo eso que Él pasó por nosotros. Pero Él tenía algo más fuerte que cualquier ofensa en su pensamiento, que era: yo me voy a quedar tranquilo, mi amor se va a manifestar, porque yo necesito que Marianela sea salva.
Yo necesito que Byron sea salvo. Yo necesito que Elizabeth sea salva. Y cada uno de los que estamos aquí estábamos en el pensamiento de Jesús, aunque no estábamos en ese momento. Por eso que Él se mantuvo firme ahí. Y si dice que hemos sido hechos a imagen y semejanza, entonces quiere decir que Jesús también tiene libre albedrío. Él podía escoger, aunque era Dios, podía escoger. Pero Él escogió mantenerse firme, que su amor se manifestara en Él, porque Él nos veía ahorita escuchando la palabra a ustedes y a mí ministrando por esta ocasión. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Es como hemos estado aprendiendo en estos días, que nos enseña nuestro Padre espiritual, que nuestro Padre fue al futuro, arregló las cosas y volvió al pasado. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Y le invito a que vengan los jueves. Los jueves las enseñanzas están siendo muy poderosas. Son diferentes a las enseñanzas de los domingos. Veamos qué dice Jesús. Lucas 17:1. Lucas 17:1 dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, es que no vengan molestias, es que no vengan caídas. Imposible que ustedes no se ofendan. Pero sigue diciendo: mas hay de aquel por quien viene. Pablo nos aconseja en Efesios cómo enfrentar las ofensas. Vamos a ir a Efesios 4:31 y 32. Y dice: quítense de vosotros toda amargura. ¿Toda qué? ¿Toda qué? Ok, vamos, ¿qué tal si lo leen conmigo? 1, 2, 3. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esa gente que le gusta decirle a los niños que es que tú eres medio bobo, tú tienes que tener malicia. No, él no debe tener malicia. Él tiene que activarse un poquito más, pero no debe tener malicia, porque ahí dice que tiene que quitarle la malicia. Toda amargura, esos regaños que le damos a nuestros hijos, que estamos, como se dice, montroceados, gritando, amargura, enojo, ira. A veces venimos del trabajo y la queremos coger con los niños. No podemos dejar que algo que hace tu hijo o tu hija llene el vaso. Usted tiene todo el poder para vaciarse y poder tener la capacidad de, cuando su hijo haga algo, poder reprenderlo de la manera que nuestro Padre nos reprende a nosotros, porque Él no nos azota con ningún palo, con ninguna correa, con ninguna mala palabra y con ninguna mala cara. Él siempre está riéndose y corrigiéndonos con amor. Y dice en el 32: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Perdonándonos unos a otros. Ahí también entra el compañero del trabajo, no solamente el hermano aquí. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Veamos un ejemplo bíblico de cómo puede reaccionar alguien que está ofendido. Vamos a ir a Génesis 4, 6 al 8. Esa es la historia de Caín y Abel. ¿Cuántos la conocen aquí? Ok, veamos. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás tan enojado? Tan enojado. O sea que ya no estaba bravo, como decimos el buen panameño. Él ya estaba en ira. ¿Por qué te ves tan decaído? Si haces lo correcto, no será aceptado. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta, dispuesto ¿a qué? A dominarte. Pero mire lo que dice: pero tú puedes dominarlo. Ahora yo digo, iglesia, ustedes pueden dominarlo. Como que no me creyeron. Ustedes pueden dominarlo.
Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Una ofensa produjo muerte. Una molestia produjo muerte. En este pasaje, Caín se siente ofendido y celoso porque Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la suya. Aquí los hermanos no nos ponemos celosos. Ya sea que a tu compañero al lado le dan aumento que tú estás esperando, aquí no nos ponemos celosos. Aquí no nos ponemos celosos. Ya sea que el vecino pudo agrandar la casa y tú todavía no la has podido agrandar, aquí no nos ponemos celosos. La ofensa alimentada por el orgullo se transforma en enojo y resentimiento, y Dios lo confronta antes de que el pecado lo domine. La frase "el pecado está a la puerta" habla de que el mal pensamiento no está dentro de nosotros, viene de afuera, como tocando la puerta. Nosotros somos los que le vamos a entrar. Por eso que dice la palabra que tú puedes dominarlo, porque tú puedes rechazar lo que te están diciendo. Tú tomas la decisión. Tenemos libre albedrío. Dios, sin embargo, siempre ofrece una salida. Tú puedes dominarlo, es decir, Caín tenía el poder de elegir el bien, de no dejar que el enojo gobernara su corazón. Este pasaje respalda perfectamente la idea que una ofensa no sanada puede impedir escuchar la voz de Dios, porque el resentimiento endurece el corazón. Y recuerden que el corazón no es el músculo, el corazón es que endurece tu mente. Ya te bloqueas y no estás escuchando a nadie, por más que te dicen no lo hagas, tú dices que yo lo voy a hacer porque a mí nadie me puede hablar así, y tú sabes. Entonces ya tú vas para el cementerio, comienzas a sacar el féretro, tú mismo quitas la tierra y sale el viejo hombre y tú dices: oye, lo que te voy a decir a ti. Tú mismo sacas el muerto, el viejo hombre ese. Bueno, eso tú puedes evitarlo. ¿Cuántos han pasado por ahí? Ay, ¿soy yo solo? Ah, yo sé que yo no soy yo solo. Entonces, eso lo podemos dominar. La ofensa es como un peso invisible que nubla nuestra capacidad de escuchar y percibir a Dios, y debe tener poder sobre nosotros cuando dejamos de sostenerla en nuestro interior. Y eso solo sucede cuando perdonamos. Volvemos a liberar nuestros sentidos espirituales para poder escuchar y percibir a Dios cuando perdonamos. En una ocasión escuché a la hermana Ligia hablando un jueves que ella perdonó y que ella sintió un peso que se le quitó de encima. Ella no lo veía, pero ella sintió eso. Entonces quiere decir que en verdad tenemos un peso que cargamos cuando perdonamos, cuando no perdonamos. Y cuando no perdonamos no afecta a la persona con la cual tú estás molesta. Esa persona ni sabe. No afecta a nosotros. Si usted quiere hacer la prueba de eso en lo normal, en la vida esta que tenemos, usted ve que un veneno lo mete en un envase y ese envase se va dañando. Si usted no lo utiliza en cierto tiempo, ese envase hasta el veneno se sale del envase por el poder que tiene ese veneno que está ahí adentro. Bueno, así mismo es una ofensa que se convierte en odio entre nosotros. Y miren eso, científicamente ya está comprobado que muchas enfermedades son causa de ofensa, son causa de molestia. Imagínense eso. Dios ha dado esa sabiduría para que los científicos se den cuenta que también con agua espiritual te puede afectar en lo natural. Perdonar no significa aprobar lo que te hicieron. Tengan muy claro eso. Perdonar no significa aprobar lo que hicieron, sino liberarnos del peso emocional, porque el único afectado es el que está ofendido. Aquí podemos comprobar el libre albedrío, la cual nos da la capacidad de poder elegir o escoger cómo reaccionar
Aquí podemos ver que Dios no nos obliga a hacer nada, pero siempre nos hablará antes que suceda. Dice la palabra de Dios que junto con la tentación nos da ¿qué? Nos da ¿qué? La salida. Pero si tú estás ofendido, tú no vas a ver la salida. Tú te quedas aquí en la molestia. Pero si piensas antes de actuar, con un momento te dieron una noticia, te sientas, analiza, automáticamente tú no estás reaccionando de una vez, estás dándole chance a escuchar al Padre. Y reaccionando de otra manera, vas a vencer esa ofensa. Dice 1 Corintios 10:13, lo que estaba hablando ahorita. 1 Corintios 10:13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, no viene ninguna tentación, no viene de Martes ni de Saturno, humana, aquí en la tierra. Pero fiel es Dios. ¿Qué dice ahí? Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar. O sea, que quiere decir que ninguna tentación o situación que llega a nuestra vida, nosotros no la podemos soportar. Pero no es que no la podemos soportar, que vamos a estar cargando esa tentación, esa situación. O sea, que no la podemos enfrentar, confrontar. Mientras que eso está ahí, yo estoy haciendo lo que Dios me dice para poder eliminar esa situación. ¿Ok? No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Recuerde el título que le di al principio: escuchando y accionando. Este beneficio lo recibimos cuando nacimos de nuevo. Hay que recordar que es nacer de nuevo, a beneficio de los hermanos que están llegando nuevos. Nacer de nuevo es volver a estar bajo la influencia, el poder y la guía de nuestro Padre. Es volver a tener vida, es volver a conectarse con el Creador. En eso también volvimos a poder escuchar a Dios. La importancia de escuchar a Dios. Como hijos de Dios tenemos la capacidad de escuchar a nuestro Padre celestial, pero necesitamos cultivar esa relación para ir conociendo su voz. ¿Cuántos aquí con seguridad saben cuando Dios le habla? No me alcen la mano. No me alcen la mano. Hago esa pregunta de nuevo. ¿Cuántos aquí con seguridad saben cuando Dios le habla? Porque también hay algo que los cristianos o los creyentes suelen decir. Todo lo que hacen dicen: Dios me dijo, Dios me habló, tuve un sueño. Y cuando tuve los resultados de ese Dios me habló, no son resultados que pareciera que Dios tuviera hablado. ¿Cuántos han visto eso? Entonces, antes de decir Dios me habló, tenga una conversación normal, no se haga el espiritual. No se haga que usted que le habla a Dios y al otro no le habla. Así los errores no se los puede cargar a Dios, porque si Dios me habló y pasó algo malo, entonces Dios me dijo que lo hiciera mal. ¿Y cuántos saben que Dios no se equivoca? Como hijos de Dios tenemos la capacidad de escuchar a nuestro Padre celestial, pero necesitamos cultivar esa relación para ir conociendo su voz. De la misma manera que usted conoce la voz de su hijo, de su tía, inclusive que no la ve siempre, del maestro que le dio clase, del profesor, de su esposo, de su esposa, del jefe de su trabajo, de los compañeros. De esa misma forma usted puede escuchar, debe saber cuando Dios le habla. En medio de una multitud usted debe reconocer que Dios le está hablando. Por eso se cultiva, no de la noche a la mañana, se cultiva poco a poco. Pero tiene que tener una relación con el Padre para que lo vaya conociendo. Yo me acuerdo al principio que yo escuchaba a los pastores que decían, o al hombre de Dios aquí, decía: Dios me dio que hiciera. Y yo, santo, ¿cómo es eso? Porque ¿cuántos pasan por ahí cuando estaban empezando en el camino del Señor? Dios le habló. Eso es algo como que, wow, tremendo. Entonces, ahora a mí me toca decir
que Dios también me habla, pero no solamente a mí, a ustedes también Dios le habla. A cada rato de su vida, a las 24 horas al día, Dios nos está hablando. La cosa que nosotros a veces lo ignoramos y nos ponemos a hacer otra cosa. Por eso nos habla a las 24 horas del día. La voz de Dios viene con la intención de guiarnos, corregirnos, fortalecernos y lo más importante, nos revela el camino correcto. Un creyente que no escucha a Dios es como un avión sin piloto. No basta con saber que Dios existe, debemos buscar una relación activa con Él, donde su voz sea parte de nuestra vida diaria. Veamos qué dice Jesús en Juan 10:27. La palabra de Dios dice en Juan 10:27, mis ovejas, ¿cuántos aquí son ovejas de Dios? Que miren lo que el Padre dice. Mi oveja oye mi voz y Él la conoce, yo la conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco y me siguen. El Padre dice que cada uno de los que estamos aquí escuchamos la voz. Lo que pasa es que algunos atendemos, otros no atendemos, otros no estamos claros si es su voz, pero Él asegura que todos la escuchamos. Ahora es parte de nosotros empezar a tener esa relación para poder saber exactamente cuando es la voz del Señor hablándonos. Porque el diablo también se viste de ángel de luz. Y tampoco que quiero que ustedes digan, salgan de aquí buscando o escuchando voces. No es eso. No es eso, porque a veces el Señor ni te habla por voz, pero te pone un pensamiento dentro de ti, en el cual tú dices, wow, gracias Señor, me hablaste. Eso también se le dice, el Señor me habló. A veces, claro que dentro de uno va escuchando palabras, claro que sí. También te puede hablar, en el momento que estoy aquí, también yo sé que el Señor le está hablando a cada uno individualmente. Hay diferentes formas que el Señor nos puede hablar. Estas palabras deben darnos seguridad de que podemos escuchar y hablar con nuestro Padre. Si Él nos llama a seguirlo, es porque Él está profundamente interesado en guiarnos. No se trata solo de una relación a distancia, sino una comunión diaria y viva. Dios no es un Padre ausente, es un Padre presente, dispuesto a hablar, dirigir y caminar con nosotros en cada paso del camino. Su voz es nuestra seguridad, su dirección, nuestro camino. Vamos a ir a Juan 5:19 para que ustedes vean que Jesús tenía una tremenda relación con el Padre. Y Él no hacía nada si el Padre no le decía que lo hiciera. Igualito a nosotros. Pero como que no lo creyeron. Estoy hablando fe. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo. Se nos ha enseñado que de cierto os digo quiere decir atención. Algo muy importante que va a decir Jesús después que diga eso. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Cuántos hijos hay aquí? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer, o lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente el Hijo. Veamos bíblicamente que las bendiciones se manifiestan después de escuchar a Dios. Vamos a ir a Juan 2:1 al 10. Esta es la famosa boda donde ustedes conocen qué sucedió. Entonces dice así, Juan 2:1 dice, al tercer día se hicieron una boda en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús les dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, o le hizo una pregunta, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Ok? Jesús le responde con respeto a su madre. Ahora yo hago una pregunta a mis hermanos,
Amados, Jesús podía convertir el agua en vino porque Él quería. Como que las voces no concuerdan con la gente que está aquí, como dice nuestro Padre Espiritual. Jesús podía convertir en vino el agua porque a Él le daba la gana. Todavía no concuerda, están como que ese nota como bajito. Pero vamos a verlo aquí. En realidad no, porque Él dijo que Él no hacía nada por sí mismo, recuerden. Eso quiere decir que el Padre hasta ese momento no le había dicho nada, no le había dicho que lo hiciera. Entonces María lo deja. Entonces se refiere a los muchachos y les dice una verdad poderosa, poderosísima, que es como cada creyente debe vivir. Y subrayen eso, pónganle en negrita si tienen tablet o si tienen un dispositivo, porque así es como debe vivir cada creyente para que pueda cumplir su destino aquí en la tierra. En el 5 dice: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Pero ahí como que no queda muy claro. En la versión en inglés, en la King James, dice que la madre le dijo: cualquier cosa que Él les diga, háganlo. Cualquier cosa que Jesús les diga, háganlo. Así debemos vivir cada creyente, cada hijo de Dios. Cada palabra que Dios te dice que hagas, hazlo. Porque si no, te estancas ahí hasta que lo hagas. Me estoy adelantando. Pero bueno, ya veo cuando el pastor dice que me están sacando cosas que todavía no. Aleluya. Ok, de aquí nace el título de esta exhortación: escuchando y accionando. Esta oración lleva dos cosas. La primera es escuchar y la segunda, accionar. Quizás no hemos avanzado más espiritualmente porque aún no hemos hecho lo último que nuestro Padre nos mandó a hacer. Me incluyo yo. Y mientras no obedezcamos esa instrucción, estaremos dando vueltas como el pueblo de Israel en el desierto, estancados, frustrados, sabiendo que hay más, pero sin poder entrar. Necesitamos accionar en eso que Dios nos pidió, porque fe y la obediencia es lo que abre el siguiente paso en su voluntad. Así que pregunto y me incluyo: ¿qué fue lo último que el Padre te dijo que hicieras y aún no lo has hecho? Pregúntense usted mismo. Cada uno debe saber. Deja de hacer eso, no haga tal cosa. Me recuerdo a nuestro Padre Espiritual hablando aquí muchas lecciones sobre la manera de comer, sobre dejar el azúcar. Y cada vez que yo estaba allá, yo sentía que era conmigo, yo sentía los golpes, ay, pero yo no quería reaccionar. Estoy hablando de mí. Entonces un día hacen una feria en el trabajo. Gloria a Dios por la feria en los trabajos. Y voy yo reído a la pesa. Y cuando me monto ahí, la doctora me dice: oiga, pues esa pesa no está marcando bien. Esa pesa ahora que hablan, te sale triglicéridos, colesterol. Esa pesa digital ahora te sale un poco de cosas. Ya tú no tienes ni que sacarte la sangre, te sale ahí en la pesa. Yo dije: santo. Me entristecí. ¿Por qué me entristecí? Porque me estaban diciendo hace meses que cambiara. Gloria a Dios y su misericordia, que hasta el trabajo fue a buscarme y me impulsó para que yo fuera, porque yo también podía tomar la decisión de no ir a la feria del trabajo, ¿sí o no? Y ahí me di cuenta que tenía que hacer un cambio. ¿Es qué? En mi alimento y mi estilo de vida, que no me iba a ayudar a bien. Por más que yo declare que voy a vivir 120 años, si yo no como bien, yo no voy a llegar a los 120 años. Aleluya. Usted también tiene que ayudar.
usted también tiene que ayudar. Hablamos del alcohol, hablamos de la droga, pues el azúcar es una de las principales cosas que están matando en estos días. Así que controle sus alimentos a sus hijos. Debe estar mandándolo con chihui y eso en su recreo. Póngale un sándwich, póngale algo nutritivo. Porque el hecho de que usted coma no quiere decir que usted se nutre. Hay alimentos que nutren y alimentan, y otros alimentos que solamente te llenan. Y ahora entiendo por qué yo me sentía como todo gordo. Es que hay alimentos que te inflaman la barriga. Wow. En esto uno se vuelve tan nutritivo. El nutricionista, mire. Santo es el Señor. Pero eso es demostrando el amor que Él tiene para cada uno de los que estamos aquí. Asimismo, en el área que usted necesita hacer el cambio, hágalo. ¿Ok? Tu avance está en esa obediencia pendiente. Tu avance y el mío están en esa obediencia pendiente. No es tiempo de seguir posponiendo. No es tiempo de seguir posponiendo. ¿Ok? Es tiempo de confiar y actuar, porque el enemigo quiere dos cosas. La primera, que escuches y no hagas. Y la segunda es que hagas sin escuchar. Ese es el plan de él. Hay una palabra que se utiliza cuando uno deja la cosa para después. Sí, pero otra palabra que en estos días la estábamos hablando, amor. Esa. Gracias, hombre de Dios. Procrastinar. Va a hacer la cosa ahorita y dice, no, la voy a hacer en un rato. Después la va a hacer en un rato, pero dice, no, la voy a hacer un poquito más tarde. Y te va así, lo voy a hacer los 2 días y no la hace. Y no la hace. Y no la hace. ¿Y cuánto le ha pasado así en la oración? Voy a orar ahora. Ah, no, después voy a orar un rato. Después, bueno, esa procrastinación no es del Señor. Esa procrastinación viene del diablo. Porque usted se pone a ver, el diablo está metido en todo. La salud. También esa cosa que a usted le gusta, personas que se conforman. Usted no debe ser ambicioso, pero no se conforme, porque esa es otra estrategia que usa el diablo. Te conformas a que estás enfermo. Tú dices, bueno, por lo menos sufro del corazón, pero no sufro de la diabetes. Me tomo mi pastilla. Pero ¿qué estás haciendo para que el Señor pueda hacer que tú dejes de tomar esa pastilla para el corazón? O para el azúcar, o para la presión. Tú no tienes que irte 120 años tomando pastillas para la presión. ¿Cuántos dicen amén? No se conformen. No se conformen. No se conformen con ese salario que tienen. No se conformen con ese trabajo que tienen. Confórmense con la familia que tienen. Ahí sí no la cambian. Pero en todo lo otro, siga. Pregúntale a su padre qué es lo próximo, qué él tiene para nosotros. A veces creemos más en la palabra del doctor que en la palabra de Dios. O en la palabra de nuestra abuela. Mire, le voy a decir claro aquí. Si su abuela no es creyente, no le crea. Si su abuela no es creyente, no le crea. ¿Ok? La palabra de Dios es la verdad. Seguimos. La obediencia no es solo cumplir con un mandato, es demostrar confianza plena en Dios y en un plan para nuestra vida. Cuando obedecemos, aunque no entendamos completamente el por qué o el cómo, estamos diciendo con nuestra actitud lo que dice el Salmo 18:30. Confío en ti, Padre, porque sé que tus caminos son perfectos. ¿Cuántos saben que los caminos del Padre son perfectos? Entonces usted puede hacerlo sin entender, sin comprender. No le busque lógica a la cosa de Dios. La lógica no va en el camino de Dios. Los pensamientos de Dios van por encima de la lógica. Para la lógica no es normal que una persona que tenga cáncer, un hermano ore por ella y al día siguiente el cáncer desaparezca. Ahí no hay lógica.
ahí lo que está el poder de Dios manifestándose. O sea que cuando Dios le habla, a veces hay cosas que no van a tener lógica. De repente le está diciendo, háblale a tu vecino, y ese vecino es que siempre usted tiene pelea, pero por algo le está diciendo, háblale al vecino, háblale al vecino. Porque el vecino puede ser la engancha que usted consiga un trabajo. ¿No lo creen? Santo. Si quisieres, en Isaías 1:19 dice, Isaías 1:19 dice, si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Isaías 1:19, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Esto significa que la bendición y el crecimiento están condicionados a nuestra disposición a escuchar y a actuar según su voluntad. Vamos a seguir con el pasaje de Juan 2, 1 al 10, ahora vamos a ir al 6. Y estaban allí 6 tinadas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad esta tinada de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Me acuerdo que mi mamá siempre me hablaba de un tío, tenía un tío que confrontaba con la borrachera. Mi mamá dice que a mi tío primero le daban el trago, pam, pam. Cuando ya estaba borracho lo que daban era agua. Y se quedaban con la plata de mi tío. Aquí lo podemos ver. Cuando tú estás borracho ya tú no sabes si es agua, si es cosa, tú estás. Bueno, para que usted sepa. Entonces, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ahora, noten que todo eso sucedió cuando ellos creyeron e hicieron caso a lo que Él les mandó. Ahora una pregunta, ¿qué habría pasado si en lugar de obedecer se hubieran puesto a razonar con lógica humana? Imagínate que dijeran, ¿cómo voy a llenar eso de agua? Eso no tiene sentido. Se habrían perdido la manifestación del milagro. En lo espiritual, la lógica no cuenta. El reino de Dios no se mueve por razonamientos humanos, sino por fe. En lo que Dios ha dicho. Toda palabra que sale de la boca de Dios lleva en sí el mismo poder para cumplirse. Él no habla por hablar. Cuando Dios da una instrucción, también da respaldo para que eso que digo se cumpla. Isaías 55, 10 al 11 habla sobre eso. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. O así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía a mí. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada, o tendrás una ayuda en el camino, en aquello para que la envié. Ahí está, la palabra de Dios. Siempre llega para resolver. El creyente es muy dado a imitar. ¿Por qué? Porque traemos conducta que aprendemos en el mundo. Si tienes 20, 25, 30, 35 años en el mundo y te conviertes, hay un proceso que hay que pasar para poder ir depurando esa mente. Por eso que uno de los versículos más famosos aquí es Romanos 12, 1 al 2, que habla de renovar el entendimiento. Tenemos que ir cambiando los pensamientos que traíamos del mundo.
Y en el mundo usted ve que una persona pone un puesto de hamburguesa ahí, hoy, y cuando tú pasas la próxima semana, hay otro al lado. Y cuando tú pasas la próxima semana, hay otro al lado. Si no, usted puede ir en todo lo que va desde aquí hasta la capital. Usted ve cuántos puestos de verdura hay en el camino. Ahora yo pregunto, ¿a todos ellos Dios le dio que pusiera el puesto de verdura ahí? No, ¿eh? Puede ser que a uno o a dos, pero no a todos. A menudo imitamos creyentes que consideramos exitosos y tratamos de hacer la misma cosa que ellos hacen, pensando que así veremos los mismos resultados. Pero lo que muchas veces olvidamos es que ellos están obedeciendo instrucciones específicas que el Padre les dio a ellos y no a nosotros, que estamos imitando. Cada hijo recibe de Dios una guía personal, una asignación individual. Por eso es tan importante tener comunión con el Padre y aprender a escuchar su voz, porque solo Él puede darnos las órdenes precisas para nuestras vidas. El problema es que muchas veces resulta más fácil imitar a alguien que tener intimidad con Dios. El problema es que muchas veces resulta más fácil imitar a alguien que tener intimidad con Dios, que buscar esa intimidad por nosotros mismos. Pero los resultados que vemos en otros son fruto de su relación con el Padre, no de una fórmula o de una rutina. Si queremos ver el mismo poder y propósito manifestado en nuestra vida, debemos de dejar de copiar métodos y comenzar a cultivar comunión. Solo así podemos caminar en la dirección que Dios diseñó para nosotros. En Efesios 5:1 lo dice de esta manera: sed imitadores de Dios como hijos amados. Hemos sido enseñados que ser imitadores de Dios es saber que de la misma manera que el Espíritu Santo operó en Jesús, de esa misma manera puede operar en nosotros. No tenemos que estar imitando a nadie, sino dejar que el Espíritu Santo se manifieste a través de nosotros con lo que Él quiere que hagamos. Ahora no me confundan. Si usted ve un hermano que llega temprano, si usted ve un hermano que siempre está a disposición de ayudar, si usted ve un hermano que siempre está aquí dispuesto, usted puede imitar esos comportamientos. Pero lo que usted tiene que hacer, lo que depende con su destino, usted no puede estar imitándolo, porque Dios le habla a cada uno de los que estamos aquí. Entonces usted no puede hacer lo que Dios me dio que hiciera yo. Usted no puede hacer lo que usted ve que el vecino exitoso está haciendo. Usted debe de manifestar lo que Dios le dice a usted individualmente que haga. Y usted va a ver éxito en eso. Porque Él te está diciendo que haga eso, porque según tu capacidad. Hace 5 años yo no podía estar aquí, porque no tenía la capacidad para hacerlo. Pero me han ido preparando y ahora hoy pude estar aquí. Solamente Él sabe por qué no podía estar, o por qué antes no lo pude hacer. Y así es con cada uno de nosotros. Nosotros llamamos una preparación. Esto no es instantáneo. Esto no es instantáneo. Esto no es que usted lo metió en un microondas y sale al día siguiente caliente o el mismo día caliente, en un par de minutos. Esto se procesa. Usted va a ser ofendido en la iglesia. Usted se va a molestar en la iglesia. Hay hermanos que lo ponen ahí para que le saque el callo a ustedes. Yo pasé por eso. Gracias a Dios que tenía el hermano Vladimir en esos tiempos que todavía no era pastor. Al pastor Joao, que en esos tiempos todavía no era pastor. Y ellos son los que me mantuvieron en la línea. Pero yo tenía ganas de ministrar a varios hermanos. Y no con aceite. Lo quería ministrar, hermano. Y no con aceite. Pero ¿qué pasa? El hermano Joao, cálmate. Eso no es así. Vladimir, oye negro, hey, cálmate. Tú no puedes hacer eso aquí.
Y yo ofendido hasta lo último. Vladimir hablando y yo no haciéndole caso. Gracias a Dios no reaccioné. Pero el que tenía ganas, tenía ganas. ¿Cuántos han pasado por ahí? Por eso que necesitamos estar cerca de hermanos maduros. Gloria a Dios por ello. Porque qué tal si ellos no estuvieran ahí. Entonces mi consejo es, usted puede dominar toda ofensa, no importa de dónde venga, porque usted tiene el mismo Espíritu de Dios que ayudó a Jesús a pasar por todo eso que pasó por cada uno de los que estamos aquí. Usted lo tiene dentro de usted. Entonces ya él dijo que no hay ninguna situación ni tentación que sea sobrehumana. Conjunto con la tentación él nos da salida. ¿Estamos bien ahí? ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? A nuestros amigos que estuvieron por las redes escuchándonos, le damos gracias por haber elegido a nosotros, porque sabemos que este tiempo es un tiempo en el cual usted puede invertirlo en otro lugar, pero le damos las gracias y esperamos que el Señor le haya podido responder a toda respuesta que usted tenía. Le amamos, le bendecimos. Bendiciones, le vemos hasta pronto.